En el mundo podemos encontrar toda clase de muñecos, peluches, en resumen, juguetes de todo tipo. La gran mayoría existe para que los más pequeños puedan jugar con estos. Pero hay algunas veces que los juguetes no son tan buenos como creen los padres, incluso los hijos. Y me estoy refiriendo a esos artículos malditos. Esos juguetes que fueron víctimas de rituales, entre otras cosas oscuras y aterradoras. En el día de hoy os enseñaré mi primera compra. Esta fue realizada en eBay. Este muñeco tiene su propia historia. Incluso el vendedor me advierte que esto no es un juego y que no se admite devoluciones. El que lo compre se lo lleva. No solamente te contaré su historia, sino que lo pondremos a prueba. Bienvenidos a Yowman in the Dark. Te encuentras en Curiosidades Creepy. Y bien chicos, estamos en una nueva sección que es Curiosidades Creepy, como ya he dicho anteriormente. Y bueno, estoy muy contento porque esta es la primera compra del canal. Es nuestro primer muñeco maldito. Lo he comprado en eBay y se puede decir que es el Buddy, o Woody para muchos, como una especie de el lado oscuro de ese personaje de Toy Story bueno. Porque chicos, este muñeco tiene una historia para no dormir. Así que, atentos. Y a continuación, después de leer la historia, vamos a hacerles unas pruebas a Buddy. Porque sí chicos, lo voy a poner a prueba. Quiero saber si este muñeco tiene actividad paranormal. Pero bueno, antes os cuento, como ya dije, la historia siniestra de este muñeco. Tengo que decir que la historia estaba en inglés y la he traducido como he podido, así que vamos allá. Este Woody de Toy Story es muy listo. Por el día aparenta ser un juguete normal. En su interior tiene un alma de un niño. Y este es muy travieso. Hace unos días cogió el corta uñas y mientras dormía me levantó una uña. Tengo que decir chicos que esta historia la ha hecho, pues bueno, el antiguo dueño de este muñeco de Toy Story, ¿vale? Bueno, continuamos. Como ya dije, el muñeco cogió un corta uña y le arrancó la uña de cuajo. Me levanté inmediatamente del dolor y vi a una cosa pequeña correr hacia la puerta de la habitación. Fui detrás de él y me lo encontré en el salón de mi casa, en el suelo. Lo cogí y lo tiré a la basura. Al día siguiente mi hijo me preguntó por él y le dije que lo tiré, que el perro lo había cogido. Me dio mucha pena. Fui a la juguetería y le compré uno nuevo. Mi hijo regresó del colegio y estaba contento. Pasaron las horas y nos fuimos a dormir. Empecé a escuchar ruidos de madrugada. Venían del salón. Bajé por las escaleras lentamente y vi cómo el otro Buddy había regresado y este estaba rompiendo el Buddy nuevo. Cogí una bolsa y lo pillé infraganti. Bajé al sótano y lo metí en una caja fuerte, vacía, que tenía dicho sótano, ya que esta no la utilizaba para nada. Mi intención era quemarlo, pero un amigo me dijo que en eBay venden cosas malditas y que la gente paga bien, así que lo dejé en la caja fuerte. Si estás leyendo esto significa que ahora el Buddy es tuyo, así que mucha suerte. Recuerda que el juguete se activa por la noche. Pues como han escuchado chicos, cada juguete, cada artículo maldito de eBay o de otras páginas suelen tener su historia para que el comprador, ¿vale?, esté informado de todo. Y sí, como han escuchado, ¿no? Es decir, este muñeco cogió un corta uñas y le arrancó una uña al antiguo dueño. Bueno, parece inofensivo chicos, ¿vale? Parece inofensivo. Pero lo que vamos a hacer ahora es que os voy a enseñar
a Woody más de cerca y ver los detalles que tiene, ¿vale? Porque si se fijan tiene como la mano quemada y no sé si es que el antiguo dueño lo quemó o no sé qué pasó, pero tiene la mano izquierda quemada. Pero bueno, como ya dije, vamos a coger este muñeco y vamos a analizarlo bien. Y después les haremos las pruebas definitivas para ver si tiene actividad paranormal. Algunas pruebas son sencillas pero muy efectivas. Así que veremos si el muñeco se mueve o hace algo extraño. Así que, venga, vamos a analizar a Woody. Y bueno, tenemos aquí ya preparado a este Woody perturbador, a este Woody, se puede decir que de otro mundo, ¿no? De un mundo más oscuro. Bueno, lo primero es que este juguete fue muy popular y todavía lo es, gracias a la película, ¿vale? De Toy Story. En los años 90, ¿vale? Pues se vendió muchísimos muñecos de este personaje. Bueno, lo primero que vemos es que tiene la cara quemada. En la historia, pues no se dice nada de por qué este muñeco tiene la cara quemada. Te puedes acercar si quieres. No sé por qué tiene la cara quemada. No sé si él se lo hizo, es decir, el mismo muñeco, el antiguo dueño o vete a saber. Tenemos aquí también, chicos, en los brazos, pues como si fuera una especie de pintura roja y también pintura negra. También aquí en el pecho vemos también esto, ¿vale? Parece que es sangre seca, ¿vale? O es lo que parece. Pero claro, no lo tengo claro del todo. Uno de los detalles más importantes de este muñeco es, pues esto, las manos. Si se fijan, chicos, tienen, pues aquí en la mano derecha tiene un agujero y en la izquierda tiene pues un agujero más pequeñito. Pero es en plan, a lo mejor, estigmas, ¿no? En plan tipo Jesús. Que ustedes saben que Jesús tiene, pues bueno, agujeros en ambas manos y en los pies. Entonces no sé si es que clavaron a este muñeco en una cruz o no sé qué pasó. Desconozco totalmente. Este muñeco es muy misterioso. Vale, a continuación también vemos aquí en el pie debajo tenemos aquí una letra que es W, pero también, claro, si la ponemos así es una M. Esto significa que si es W, pues Woody se escribe pues con W, ¿vale? Al principio. Pero si ponemos una M, puede ser el nombre del niño que tenía este muñeco. No sé, chicos, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Recuerden que en la caja de comentarios me pueden dejar pues vuestras teorías. Vale, tenemos aquí otra cosa bastante escalofriante y es esto. Este muñeco tiene una especie de agujero, ¿no? En su cabeza, en su cráneo. Como están viendo, ¿vale? Y bueno, también yo he visto muñecos de este estilo y creo que es así, si no me equivoco. Lowe me está grabando, chicos. Y bueno, tú sabes, Lowe, que este muñeco yo lo he visto con cuerda. Sí. Pero este no tiene. ¿No? No tiene. Este modelo viene sin cuerda porque yo sé que hay uno que le tiras y habla. Pero parece que... ¿O algo? No. Parece que este no habla, pero a ver, vamos a... Bueno, no habla entre comillas porque, si se fijan, tiene aquí un mecanismo. ¿Lo ves? Sí. Pero no tiene la cuerda. Entonces, es súper extraño. A lo mejor se lo habrán roto para que no hable o algo. Puede ser. Chicos, como dije antes en la historia, este muñeco hace cosas malas. Pero tengo una teoría. Porque mirad cómo está el muñeco. Y si
el antiguo dueño, es decir, no el hombre, sino el niño, ¿vale? Lo maltrató. Y claro, ¿él qué hizo? Pues vengarse. Porque claro, chicos, la cara quemada, la mano quemada, el agujero, tienen muchas cosas. Bueno, no sé si se acuerdan del niño malo de Toy Story 1, que al final los muñecos pues se activan todos y hacen como un plan de venganza. Y el chiquillo, pues el niño se asusta bastante. Es hora de ponerlo a prueba, así que empezamos. Vamos a ver si este muñeco se activa, se mueve o hace algo. La siguiente prueba es la prueba de la vela. Encenderé la vela y veremos si con el calor de la vela se echa para atrás, se mueve o hace algo extraño. Vamos a quemarle un poquito la nariz, chicos. ¿Te vas a enfadar, Buddy? ¿Te vas a enfadar? Bueno, parece que no reacciona. Vamos a la siguiente prueba. Y seguramente que si yo te hago en el ojo así con esta luz, te afecta, ¿no? Seguramente, ¿vale? Pues, ¿por qué no hacérselo al muñeco? Vamos a ver lo que puede aguantar y sobre todo si mueve el ojo. Algunos estarán diciendo que esto es una locura, ¿vale? Yo estoy con vosotros, esto es una locura, pero hay que hacerle todo esto, chicos, para ver si el muñeco reacciona de alguna manera. Vamos ahora por aquí. Vamos a poner, chicos, aquí la luz ultravioleta por si el muñeco tiene alguna marca en plan secreto, ¿no? ¿Se aprecia, Lowe? Sí. Recuerden, chicos, que si ven algo extraño, dejarlo en la caja de comentarios, que es muy importante. Mira esto cómo se ve, Lowe. Los dedos. Los dedos, ¿eh? A ver, voy a aumentarlo. Es como una especie de amarillo, ¿no? Blanco, ¿no? Blanco, ¿lo ves tú? Yo lo veo amarillo. Aquí desde la cámara se ve blanco.
¿Lo ves? Mira. Hala. Como si lo blanco o lo amarillo para mí fuera la sangre. ¿Lo ves? Sí. La sangre seca. Y ahora, chicos, la siguiente prueba. Un detector electromagnético. Así que vamos a darle. Lo activamos. Y vamos a ver si... pues... coge algo de energía del muñeco. ¿Vale? Tengo que decir, chicos, que no sé si están escuchando a Salem, pero desde que tengo aquí el muñeco, está muy nervioso el gato. Bueno, por ahora no pasa nada. No reconoce nada. No pasa absolutamente nada, chicos, como están viendo. Cuando esto se activa, empieza a pitar, ¿vale? La luz esta, bueno, esto que está aquí se enciende, y muestra una luz roja parpadeando, y los números, pues, depende del nivel de energía que haya por el terreno, pues, va subiendo, ¿vale? Los números. Pero con este muñeco no hace absolutamente nada. No hace nada, chicos. Bueno, os voy a enseñar, ¿vale? O bueno, os voy más bien a dar un ejemplo de qué haría esto si detecta alguna clase de energía, pues bueno, de Woody. Atentos. Como están viendo, chicos, esto está al cero completamente. Pero si nos acercamos aquí, va pitando. ¿Y esto por qué? Porque, chicos, aquí tengo el ordenador, los dos monitores, tengo aquí mucha carga de electricidad, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que pasa. ¿Lo ves? Pita él solo, porque nota como que en la mesa hay algo de energía. Ojo. Chicos, continuamos porque vamos ahora a hacer la otra prueba. Se puede decir que esta es la prueba divina porque vamos a hacerle una oración al muñeco para ver si le molesta. Porque ustedes saben que cuando la gente está poseída por demonios y eso, pues bueno, los exorcistas suelen hacer oraciones, entre otras cosas, y pues bueno, la reacción del mal, pues se muestra, ¿no? Así que vamos a ver, tenemos aquí una cruz que le he puesto y venga, vamos a decir la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y parece que este muñeco no se mueve y no tiene ninguna reacción ante las oraciones de Dios. Así que, bueno, vamos a seguir.
la prueba del láser extremo. Chicos, este láser quema bastante, así que vamos a darle con el láser en alguna parte del cuerpo, será la cara seguramente, y vamos a ver si él reacciona. Porque sí, esto quema, y si él tiene un alma dentro, pues debería hacerle daño, ¿vale? O tal vez no, no se sabe. Bueno, vamos a comprobarlo. Vemos, chicos, cómo el láser quema totalmente a Buddy. Este láser, chicos, es extremadamente potente. No es un juego, así que tienen que tener mucho cuidado si se compran pues un láser de este estilo. Vemos cómo la cara de Buddy se pone roja. Luego son cosas mías. Bueno, de momento, chicos, no hace nada. Vamos a darle ahora a la mano. Parece, chicos, que el material de la mano aguanta más que la cara, porque aquí no se quema, pero sí está caliente. Vamos ahora, chicos, a continuar y le voy a dar, pues, en este ojo de aquí. En teoría, chicos, lo que estoy haciendo es maltratar a un muñeco, ¿vale? Como en Toy Story, como hizo un niño malo. Eso significa que a lo mejor Buddy, dentro de un tiempo, unas horas o unos días, se puede activar y hacerme algo malo. Como le hizo al hombre, a su antiguo dueño, que le levantó la uña. Pero bueno, vamos ahora, chicos, a hacer la última prueba, y es la prueba de vigilancia. Ya es de noche, vale, es tarde, así que tanto Lowe como yo nos tenemos que acostar. Pero voy a dejar, chicos, una cámara encendida. Voy a dejar esto como está. Y voy a dejar, ¿vale? Como ya dije, una cámara encendida para que vigile a Buddy, para ver si hace algo extraño. Así que, Buddy, si te activas mientras dormimos, que sepas que estará grabado en cámara. Tú decides si hacerlo o no.
Y estoy un poquito sorprendido, ¿vale? Entre comillas, porque bueno, yo a estas cosas, ¿vale? Como ya he dicho, todo esto es real, ¿vale? Sin manipulación ninguna, pero claro, hay que buscarle la lógica a las cosas, ¿no? Bueno, en la grabación de la vigilancia, ¿vale? De este muñeco, podemos ver que como una especie de sombra que aparece, no sé si 2 veces o 3, la verdad es que no me acuerdo ahora mucho, es que acabo de ver las imágenes, pero bueno, creo que son 2 veces. Eso sí es verdad que me sorprende porque no hay nadie en la habitación, yo cerré la habitación, nosotros nos fuimos a dormir, los niños estaban también en su habitación, los gatos estaban también fuera con nosotros, entonces claro, lo de las sombras... sí es verdad que estoy un poquito ahí que no sé qué ha pasado. Vale, hay una parte también, chicos, de todo esto de que Buddy se mueve, ¿vale? Es decir, está sentado y se mueve. Pienso que como está sentado, a lo mejor pues poco a poco se va deslizando en el apoyo que él tenía, ¿vale? Que es el eso de la vela. Entonces pues a lo mejor se mueve por eso. Es lo que yo pienso, ¿vale? La lógica. Buscándole la lógica. Que se ha movido él solo. Porque realmente tiene algo misterioso en su interior. Pues no sé. Pero yo siempre intentaré buscarle más o menos la lógica a todo esto, ¿vale? Sí es verdad que me sorprendió, pues, las sombras que se ve. También he estado pensando que a lo mejor el foco de luz, pues... no sé, a lo mejor ha tenido algún defecto en plan con la luz y la luz pues a lo mejor de repente pues ha bajado el nivel de intensidad, pero son teorías de uno, ¿vale? Está claro, chicos, que el Buddy es un muñeco inquietante, a primera vista muy perturbador, y que si su antiguo dueño le hizo daño, pues yo se lo hice para hacerle las pruebas y a ver si despertaba. Pero por el momento, pues tenemos esto, nada más. Las sombras y el movimiento del muñeco, que repito, puede ser que se deslice por el soporte de la vela, ¿no? No tengo nada más que decir. Ha sido el primer vídeo de esta sección sobre muñecos, juguetes, artículos malditos, y que este será el primero de muchos, si ustedes quieren, por supuesto. Así que, si quieres más vídeos como este, por favor, regálame un aterrador like para apoyar este vídeo al máximo, comparte el vídeo para que más personas vean esta historia de este muñeco, que es súper creepy, y bueno... lo tendré, chicos, en vigilancia, porque claro, ahora lo voy a tener en mi casa. Si pasa cualquier cosa extraña, muy atentos porque lo avisaré en un vídeo, ¿vale? Así que ahora, pues bueno, se quedará en mi habitación, en mi museo creepy, y bueno, bienvenido a este lugar, ¿vale? Y espero que no hagas nada malo. Así que, chicos, muchas gracias, hasta aquí el vídeo por hoy, nos vemos en la próxima aventura creepy de Yoman in the Dark. Te espero en el próximo vídeo. Adiós. Despídete, Buddy.